Hola, mi nombre es José Domingo Cruz y le voy a hablar sobre las teorías que intentan explicar el origen de la criminalidad. Esto data sobre los siglos XVII y XVIII por los estudios hechos por Frank Gals, que investigó los cráneos de los reclusos y las protuberancias y otras irregularidades para encontrar una explicación biológica a las conductas de estos sujetos a través de la frenología. La frenología es una antigua teoría que afirma la posible determinación del carácter y los rasgos de la personalidad, así como las tendencias criminales basándose en la forma del cráneo y fracciones. Otra escuela positivista, la cual argumentaba que dependiendo de las arrugas de la frente, profundidad, longitud, posición, bifurcaciones y las protuberancias craneales, era la predisposición que tenía la persona hacia cometer un hecho delictivo. El objeto de la criminología biológica era encontrar la explicación al comportamiento normal de los seres humanos que predisponen a la antisociedad. Investiga la casualidad física, es decir, estudia entre el hecho sistemático, la criminalidad y el comportamiento violento. Esto es algo complicado que requiere estudios profundos. También César Lombroso, para ese entonces, nos intentaba explicar la criminalidad por medio de la antropometría. Esto quiere decir que él aplicaba la medición a los cráneos de los reclusos, las extremidades, para establecer así un patrón entre lo que eran los criminales, basándose en la teoría darwiniana. Y nace allí lo que es la antropometría criminal. Le surge una gran incógnita a César Lombroso para ese entonces, que por qué se produce la conducta delictiva. Una incógnita que hasta el día de hoy está vigente, puesto a que influyen en esta múltiples factores. También tenemos que Ernest Kerchen nos establece la clasificación biológica en tres tipos principales, como lo es el ectosomo. El ectosomo donde enmarcan al criminal inteligente o astuto. Y esto también podemos clasificarlos como los crímenes inteligentes o astutos. Y para dar un ejemplo de lo que es un crimen inteligente o astuto, podemos decir lo que es la estafa. Estos estafadores eran común que reincidieran a ejercer el mismo delito. También nos habla sobre lo que es el atlético, el criminal atlético, que cometía más crímenes violentos que astutos o inteligentes. Entonces, en lo que enmarcaban los crímenes violentos, entraba lo que era el homicidio. El criminal atlético no era común que reincidiera a cometer el mismo delito después de una terapia de reinserción social. También tenemos el pícnico, que estos delincuentes nacían como producto de un trauma o de un lapso depresivo, y que sí era común que reincidieran en el hecho delictivo, pero también era común que los lapsos depresivos de estas personas del pícnico los llevara a lo que era el suicidio. También encontramos lo que es la biología de William Sheldon, en lo que lo clasifica por... Dale. La biología de William Sheldon los clasifica en dos. Y después de esta clasificación viene una subclasificación. Primera es de acuerdo a su constitución en los endoformos. Estos endoformos se caracterizaban por desarrollar una gran masa visceral, es decir, lo que eran con un gran volumen abdominal y que eran pequeños. Ellos eran los endoformos. También los clasificó de acuerdo a su temperamento. Están los ectoformos, que eran los delgados, los débiles. Están los mesoformos, que eran los musculosos, los potentes. Está el biseretónico, que era el extrovertido.
está el cerebro tónico, que era el poco sociable, está el sonatónico, que era el atlético, intermedio, el emprendedor, y también encontramos lo que son las influencias en cuanto a la endocrinología, que esto eran las variaciones de las producciones hormonales que influían en el desarrollo tanto cerebral de la persona como físico y que conllevaban a una conducta desviada. ¿Por qué influyen las deficiencias o la superproducción de hormonas dentro del organismo de la persona? Una de las consecuencias inmediatas son las depresiones, los complejos que puede desarrollar la persona. También les puedo hablar sobre lo que son las explicaciones sociológicas. Dentro de lo que son las explicaciones sociológicas encontramos el factor múltiple. El factor múltiple fue más que todo un estudio que se le aplicó a los jóvenes mexicanos, donde se enmarcaron 8 de los más relevantes. Estos son el historial de conducta antisocial, los patrones de la personalidad antisocial, el pensamiento antisocial que desarrolla la persona, el manejo impositivo del tiempo libre de la persona, es decir, el manejo poco positivo, poco productivo del tiempo libre que tenía la persona, el abuso de sustancias, ya sean alcohólicas, drogas o de cualquier sustancia que pueda conllevar bajo su efecto alguna conducta desviada, las asociaciones delictivas o antisociales, las situaciones problemáticas en el hogar, los problemas en la escuela o en el trabajo. También encontramos dentro de lo que son las explicaciones sociológicas a la anomia. La anomia no es más que la ausencia de la ley. Es decir, al haber una ausencia de la ley, una ausencia de la norma, pues esto se le hace más fácil a la persona cometer una conducta desviada, incurrir en el hecho criminal, ya que no hay una norma que relajar, ya que no hay un castigo, ya que no hay nada, porque existe una anomia. La asociación diferencial, también dentro de las explicaciones sociológicas, nos dice que los sujetos que han llegado a aprender a ser criminales por una serie de técnicas transmitidas principalmente por el empoderamiento que adquiere el crimen en determinados grupos, donde se consolida dicha actividad y se refuerza para continuar haciéndola. Puede ser entendido como la relación y trato con las personas que enseñan el delito, no solo en el ambiente sea propenso, pues ser así toda comunidad vulnerable sería criminal, sino que influyen aspectos de interacción con modelos que llevan a tal estilo de vida, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es, lo que nacen dentro de lo que es una familia mafiosa, por así decirlo, que ven la figura dentro de su familia con poder, con autoridad, que la ejerce a través de los hechos delictivos, de la conducta desviada. Y esta persona crece, se desarrolla e idolatra a la persona que tiene técnicas desviadas. También tenemos la teoría del conflicto social. La idea del conflicto social ha sido sostenida por diferentes sociólogos en diferentes latitudes, tanto como una versión positivista como una fenomenológica, ya que en las personas podemos hallar esta idea cuando la dimensión integrativa llega al punto cero del sistema, deja de existir como tal. El conflicto social es entonces para la persona un proceso de segregación que afecta la funcionalidad del sistema social, ya que introduce la entropía, generando problemas de integración sistemática y por tanto afectando el estatus de los roles asumidos en diferentes agentes sociales. También tenemos lo que es
la patología social. El término patología social aparece por primera vez en la teoría de acción de la comunicación de Habermas, haciendo referencia a los estragos que realizaban las intromisiones del sistema dentro del mundo de la vida. Según Habermas, el sistema estaría compuesto por subsistemas de economía y Estado, que eran los que más influían en la vida de la persona y que lo influenciaban de manera positiva o negativa, y siendo de esta manera negativa a cometer el hecho delictivo o la conducta desviada. Esto tendría por finalidad resolver conflictos prácticos de orden material, tecnológico y científico, productivos y laborables, la organización poblacional en términos burocráticos. No, También tenemos lo que es el interaccionismo. El interaccionismo es una corriente de pensamiento propia de la sociología y de la antropología, definida a partir del primer tercio del siglo XX. La premisa elemental es entender a las personas como seres sociales, que viven en interacción con el resto, y ver en los procesos de interacción el peso relevante en la configuración del significado para el individuo y su consecuente contribución a su personalidad. También tenemos dentro de las explicaciones sociológicas lo que es la teoría del etiquetamiento. Como ya se ha expresado, esta concepción afirma que la conducta delictiva es el resultado del proceso de rotulación o etiquetamiento que efectúa la misma sociedad, no en una enfermedad o en una degradación de ella, sino que tienen como influencia los siguientes factores. Primero es el interaccionismo simbólico, que como ya definimos, el interaccionismo es la relación que tiene la persona con los seres que lo rodean en una sociedad y teniendo influencia en la personalidad de la misma. También influye lo que es la enigmatología. La enigmatología es más que las relaciones que tiene la persona en su entorno laboral y que influyen en la personalidad de la misma de manera positiva o negativa, creando una conducta desviada. También tenemos dentro de las explicaciones sociopolíticas lo que es la posición del derecho penal, el, lo excesivo de la fuerza en cuanto a lo que es el derecho penal, violentando los principios de mínima intervención por parte del Estado, y que tenemos también que el derecho penal, así como protege el bien jurídico protegido, como lo que es la vida, la integridad, la salud, la indemnidad, la libertad, también nos puede privar en las consecuencias últimas, también nos puede privar de la vida, que no es el caso venezolano, pero vemos como ejemplo Estados Unidos aplica la pena de muerte, que también es un estado que tiene moral para aplicar la pena de muerte. En cuanto al caso venezolano, podemos que así como resguarda la libertad de la persona, también nos puede privar de ella como sanción o consecuencia última de una norma penal, perdiendo así la libertad, incurriendo en un hecho delictivo como tal. Esto es todo, muchísimas gracias.